amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de contar con una presencia de un hombre al cual yo admiro, uno de los pocos periodistas deportivos, realmente periodista deportivo de este país, un hombre que normalmente cuenta historias y que hoy vamos a conocer un poco la suya. Mi querido Tlatuani Carrera, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación. Bien, René, te agradezco mucho la presentación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un gusto poder platicar contigo y pues vamos a divertirnos un ratito. Muchas gracias. Que así sea. Mi querido Tlato, vámonos por partes. Cuéntame un poco, tú siendo un hombre de olímpicos, un especialista, vamos nada más a piponear un poco cómo te sientes ahora que los olímpicos han estado en peligro constantemente, que no sabemos qué va a pasar y que probablemente nos quedemos sin ellos. Esperemos que no, ¿no? Qué cosa, caray. La verdad es que cuando uno analiza estos años, ¿no? Porque ya van a ser 2020, 2021, los vamos a recordar siempre y lo que venga, porque seguramente es nada más el punto de partida de algo nuevo, ¿no? Es Claro. como una incertidumbre total, ¿no? Y cuando ves que se pueden incluso posponer por el momento algo de la magnitud de unos Juegos Olímpicos, es porque se puede posponer todo, ¿no? Si se pospone eso, ya no te digo de una boda o de un viaje o de cualquier cosa, porque ya se pospuso algo que era para el gusto de todos impostergable, parecería, ¿no? Entonces, mira, creo que he intentado quitarme y restarle un poco ansiedad ya a las cosas en general, ¿no? El decir, pues vamos a caminarle, vamos a dejarnos llevar por la corriente, no nos frustremos si no se dan, disfrutémoslos mucho si se dan, como se den, ¿no? Porque cada vez vemos que hay más restricciones, estamos en el punto donde se habla de una tercera ola de la pandemia, si es que en algún momento dejamos la primera, ¿no? Pero eh, todo sigue igual y lo dices bien. Yo creo que hasta que no estén esos Juegos en marcha, no podremos decir que se van a realizar los Juegos Olímpicos de Tokio, que ojalá sean, ¿eh? Ojalá sean y ojalá la humanidad pueda mandar ese mensaje, porque al final platicaba hace poco con un epidemiólogo y me decía, también es una cosa de geopolítica. Ahora, Japón sabe que los próximos Juegos Olímpicos, los de invierno de 2022, serían en Beijing y no quiere que China sea la que abra la flama olímpica, y es una Claro. cosa de geopolítica, ¿no? Sí, Entonces, sí, de demostrar bueno, poderío. de demostrar poderío, ¿no? Porque no va a llegar China y va a decir, hola, aquí sí empezó, aquí está el resurgimiento de la humanidad, acá está la flama, acá está el ideal Sí. olímpico. No quiere el mundo occidental eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, a tu pregunta es intentando tomarlo con calma, ¿no? Intentando saber que esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros y que más vale como que dar pasos firmes y dejarnos llevar por la corriente. Correcto, sí, habrá que esperar qué pasa. Ojalá se den los Juegos Olímpicos porque va a ser un alimento para el alma, ¿no? Para todos los que nos gustan los Sí. deportes y para la humanidad en general. Mi querido Tlato, ahora sí vámonos contigo. ¿Cómo eras de niño? Cuéntame un poco en qué momento se da este fanatismo por los deportes y cómo te empiezas a desarrollar desde muy pequeño. Mira, yo fui un fanático deportivo como muchos de mis colegas y mis compañeros. Fui un fanático deportivo, como tu caso también. Somos colegas. Fui fanático deportivo muy joven. La verdad es que yo era alguien que no me despertaba muy temprano de niño, no era más bien de los que se despertaba tarde, y el día que me despertaba temprano era porque había cualquier evento deportivo, ¿no? Por supuesto los Juegos Olímpicos, pero la Eurocopa, algún torneo de tenis, lo que fuera, yo siempre era el que se despertaba temprano en la casa y siempre se despertaban mis papás y decían, bueno, ¿de dónde salió tan aficionado, ¿no? A los deportes. Y bueno, yo monopolicé la televisión que había en la casa con la venia de mi familia, que ahora se los agradezco muchísimo, ¿no? Yo sentaba a toda mi familia a ver la Serie Mundial de Béisbol desde muy chiquito, a partidos de fútbol americano. Mi papá es muy aficionado principalmente de los deportes amateurs, le gusta mucho el fútbol americano, pero siento Franco no le gustaba mucho el fútbol, ni el béisbol, perdón. Entonces, esas fueron yo aficiones que desarrollé yo por mi cuenta, pero fue un virus que me picó desde muy pequeño, ¿no? Era aficionado deportivo, después fui nadador muchos años de mi vida, por lo menos 15 me dediqué a la natación de alto rendimiento y recuerdo mucho yo, por ejemplo, yo estaba suscrito a una revista especializada que todavía existe, que se llama Swimming World.
y era mensual, y entonces venía desde Estados Unidos, era muy diferente que ahora que pagas por tarjeta, todo por internet, no pasa nada. ¿No? En ese tiempo había que mandar un giro postal, mi mamá mandaba el giro postal, y el día más feliz para mí era cuando llegaba la revista, ¿no? Yo estaba, o sea, yo iba a nadar muy lejos, yo vivía en Coajimalpa, e iba a nadar hasta Naucalpan, hasta la unidad Cuauhtémoc, y yo llegaba, mi mamá me recogía en ese tiempo, y yo le decía, oye, y llegó la revista, y era muy feliz yo cuando me decía, sí, hoy ya llegó tu sobre amarillo con la revista. Entonces, la verdad es que siempre fue una afición al deporte y una afición las revistas y los programas deportivos, y no, así como que se fue haciendo no solo la afición, sino la vocación ya también hacia el otro lado. ¿En qué momento decides que el camino era el estudio, ¿no? Y a lo mejor no el deporte, porque suele suceder que muchas personas que están involucradas en el medio deportivo, primero, ¿no? Quisieron ser deportistas. Tú hablabas de que nadabas y seguramente competías, ¿no? Y sentías que tenías la posibilidad de competir a alto nivel, como cualquiera que practicó algún deporte y que después se tuvo que decidir, ¿no? Y darse cuenta de, a lo mejor, de la realidad de las cosas. ¿En qué momento decides estudiar y si comunicación fue como tu primer, o periodismo, cuál fue tu primera elección, digámoslo así? Sí, mira, yo debo reconocer que no fui un nadador tan destacado, si lo veo así. Yo competí, sí, a nivel nacional, muchas veces, ¿no? Tuve algunas competencias internacionales, pero nunca fui el nadador más destacado. Me esforcé mucho, muchos años, pero tal vez nunca tuve yo la idea de que la natación me iba a hacer vivir, ¿no? Me iba a dar de comer. La disfrutaba muchísimo, era un motivo de vida para mí. Por supuesto que siempre tuve el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Siendo franco, tampoco me quedé tan cerca, pero bueno, yo me esforzaba, tenía mis mejores amigos ahí, ¿no? Una comunidad padrísima de gente que todavía veo, a los que veía horas y horas porque nadábamos en la mañana, en la tarde, los sábados, nos íbamos al cine. Pero llega un momento donde tuve una lesión medio fuerte, un día patinando, cuando mejor me estaba yendo nadando, la verdad. Me salí a patinar viendo unos Juegos Olímpicos de invierno, los de Nagano 98, y me rompí el brazo patinando. Patinaba no tan mal, pero me salí a la calle y me rompí el brazo. Y eso se derivó después en que se me adelgazara mucho el brazo, y un día ya en rehabilitación, haciendo un ejercicio, se me lastimó un poco el pecho, y esa lesión me duró muchísimo tiempo. Entonces fue como, y con eso no quiero decir el clásico de se fregó la rodilla, ¿no? Porque Claro, ok. no es así, no quiero decir, oh, yo iba a ser el gran nadador, porque no, por eso empecé por ahí diciendo que no eres nadador, pero ahí como que empecé a ver y dije, pues igual me estoy empezando a encaminar ya hacia el otro lado, ¿no? Ya hacia el estudio directamente. Y todavía estando en la universidad, la alberca estaba muy cerca de la universidad, todavía intenté algún regreso, lo hice, estuve algún tiempo ahí, pero ya directamente me empecé a dedicar mucho más al estudio, ¿no? En la universidad jugaba mucho voleibol, por ejemplo, sin ser, sin que fuera meramente como practicándolo formalmente, ¿no? Pero ya no había posibilidad. Y luego empecé a trabajar un año antes, ya en periodismo directamente, todavía no en periodismo deportivo, pero entré a trabajar al Sol de México. Entonces, mientras estaba en el último año de escuela, yo entré a trabajar y ya era como imposible la natación, ¿no? Pero tengo los mejores recuerdos de mi vida de esas épocas de nadador, porque eran viajes, amigos, los mejores años. Comentabas que empezaste a trabajar en el Sol de México y quiero entrar a ese tema porque al final de cuentas, como te presentaba, para mí eres uno de los pocos periodistas deportivos de este país, periodistas Gracias. como tal, ¿no? ¿En qué bases te aportó el trabajar en un periódico que, digamos que quien estudia comunicación o quien aspira a ser periodista debería conocer ese tipo de bases, ¿no? Pero cuéntale un poco a la gente qué bases te aportó eso para después, en algún momento, llegar a la televisión, que ya llegaremos ahí, pero cómo fuiste formándote en el ejercicio periodístico, si así le podemos decir. Claro, es que mira, todo el principio de mi carrera fue en periodismo escrito. La verdad es que cuando yo estudiaba, yo fui, por ejemplo, de los que en mi escuela se dividía en tres o cuatro preespecialidades. Sí, cuatro preespecialidades la carrera de periodismo, ¿no? Que al final ya agarrabas tú tu camino en los últimos 2 o 3 semestres. Era periodismo escrito, publicidad, medios electrónicos e investigación y docencia. Y yo agarré la preespecialidad de periodismo escrito, ¿no? Yo no era de los que agarró
periodismo electrónico, que era donde estaba el 85% de la generación, ¿no? Acá éramos 8 o 9, que casualmente ahora muchos trabajamos en medios electrónicos. Éramos 8 o 9, y entonces yo me empecé yendo como hacia allá, ¿no? Ese era mi camino de origen. Y después entró al Sol de México, te digo, cuando todavía no salía de la carrera, me faltaba un año. Y en ese año, claro que aprendes muchas cosas, ¿no? De entrada agradezco haber trabajado cuando todavía estaba en la escuela, porque eso te va abriendo ya como una perspectiva diferente. Fue muy pesado, me perdí todas las fiestas de la generación, ¿no? De ese último año que... Pero bueno, yo me encontré ese camino por ahí y entré inicialmente como corrector de estilo, después me volví una cosa que se llamaba secretario de redacción, que era como en el diseño y armado de páginas, ¿no? Y me tocaba hacer mucho la sección de internacional. Y bueno, obviamente todo lo que conoces es como la primera impresión, ¿no? O sea, desde un trabajo formal hasta horarios completamente diferentes en ese tiempo, todo el movimiento de un periódico, porque lo habías visto en la teoría, pero bueno, sí, en la teoría, pero ya en la práctica ves cómo son las mesas de redacción, cómo se platica la información, ¿no? Ya era una primera experiencia que duró un año. Después me salí, hice un viaje y regresé y tuve la oportunidad de trabajar en la revista Proceso. Un día, a mí me encantaba la revista Proceso. Yo leía a un periodista que yo considero mi maestro, que se llama Mauricio Mejía, y yo siempre leía en esta sección por las revistas, la revista Proceso, yo la leía desde muy joven y me encantaba la sección que él hacía, era 2002, que siempre estaba mezclando el deporte con cultura, con política. Debo decir que es un hombre tremendamente culto, ¿no? Y entonces en la sección siempre había una cosa así. Entonces yo un día tomé el teléfono, le llamé, se acuerda mucho él que le hablé de usted, ¿no? En ese tiempo. Dije, oiga, pues quiero una oportunidad, quiero intentar publicar en Proceso. Entonces me llamó, platicamos. Yo inmediatamente dije, bueno, pues tengo que pensar un tema, no puedo llegar nada más a pedir trabajo. Platicamos un poco y yo le dije que era nadador del Seguro Social y le dije, a mí me llama mucho la atención que se está quebrando el deporte en el Seguro Social. Y casualmente él había sido clavadista del Seguro Social. Bueno, no casualmente, porque en la vida no hay tantas casualidades, pero había sido él clavadista del Seguro Social. Y me dijo, oye, está muy bueno ese reportaje. Y como que lo empezamos a reportear. Salió ese reportaje y después pude publicar algunas cosas en la revista Proceso, que fue como ya el primer acercamiento más formal, ¿no? Mi primera publicación en un medio, ya un reportaje, digamos, era como la primera gran experiencia. Y empiezas a formar parte, ¿no? De una redacción y empiezas a escribir y empiezas a tener pequeños trabajos, ¿no? Que te fueron formando poco a poco. Y mucha gente a veces no entiende cómo llega la gente a la televisión, ¿no? Porque los caminos son diversos, ¿no? Tienes un Mauricio Pedrosa que era abogado y de repente terminó trabajando en ESPN. Tú sí fuiste periodista de toda tu vida, pero eras de prensa escrita, ¿no? Y más de periódicos y de revistas. Cuenta un poco cómo se va dando esta transición, digamos, a gran escala de tu vida en el periodismo escrito a poco ir incursionando en el medio de la televisión, que es un medio sumamente difícil. Sí, o sea, como que tuve varios trabajos en periodismo escrito, fueron más inestables y no por otra cosa. La verdad es que siempre pasaba como algo que no me hacía estar siempre tan cómodo en ese lugar, aunque yo disfruto muchísimo el periodismo escrito. Estuve en Proceso, como me metió Mauricio, como te platicaba, él fue el que me dio la oportunidad. Bueno, él tuvo la oportunidad de irse al Independiente, entonces salimos de Proceso, yo no seguí ese camino en ese momento, entonces empecé a hacer como la sección de la revista Chilango, que tenía una sección que se llamaba Time Out en ese tiempo, entonces yo hacía como una especie de sección mensual donde daba recomendación, hacía un breve reportaje y daba breves recomendaciones de lo que iba a ver en el mes, en la ciudad. Y después entré al periódico Récord, estuve 3 meses en la Ciudad de México y después me fui 9 meses a Récord Guadalajara, que era ya mi primer acercamiento al periodismo deportivo tal cual, ¿no? Ya metido en un medio que era muy joven en ese tiempo. Yo creo que en Récord la experiencia fue buena, tuve muchísimos aprendizajes. Al final, tal vez mucha parte de mi forma de ver el periodismo no coincidía con lo que la gente en ese tiempo quería, la gente que manejaba el periódico, pero esto no es ningún reclamo tampoco, porque pues, son visiones diferentes. Y a lo que voy me fui a Guadalajara, después de un tiempo se da la oportunidad de que regrese a México y entro a Diario Monitor de nuevo con Mauricio Mejía, ¿no? Que estaba en Diario Monitor.
Y ahí es una gran experiencia, ¿no? Un periódico que, con mucha tradición, donde la verdad ahí me volví un periodista mucho más duro, digamos que mucho más crítico. Había siempre, porque era el estilo mucho de Mauricio, el estilo de Proceso, ¿no? Entonces ahí hicimos muchísimas notas. A mí me tocaba la parte de reportajes de deporte amateur, aunque sea también de fútbol, y era puros reportajes. La verdad es que siempre he tenido yo la cosa de que nunca me ha tocado cubrir la fuente diaria, ¿no? Siempre me ha tocado reportajes. Entonces ya metido yo en los reportajes desde ahí, como en récord, yo había sido también como más bien como coeditor, había estado más en la redacción. Acá me vuelve a tocar salir, que es por lo que yo tomo la decisión también de regresarme a México. Me toma ya era más la oportunidad de volver a salir a la calle, aunque hacía labores de redacción, pues ya estaba haciendo reportajes una vez más. Pasa en Diario Monitor, tenemos que salir otra vez todos como grupo y me voy al periódico El Centro, que se convierte en mi última experiencia ya formalmente en el periodismo escrito, pero te digo que fue como, eran periodos como casi siempre de un año, ¿no? Y entonces llega la oportunidad de nuevo con Mauricio Mejía de ir a Canal 22 en 2008, previo a los Juegos Olímpicos de Beijing. Y bueno, Canal 22, pues yo decía, bueno, yo jamás había pensado en estar en televisión, la verdad, ¿no? Y ahí es donde pues, me doy cuenta que es algo completamente diferente, ¿no? Que yo que hacía reportajes escritos muy extensos, me tenía que haber acortado mucho de Proceso, que escribía 8,000, 10,000 caracteres a récords que eran 2,000 caracteres, los pocos reportajes que hacía ahí. Y bueno, llegas a la televisión y te das cuenta que tienes 3 minutos para contar algo, Ah, ¿no? claro, Entonces sí. empieza todo este proceso en Canal 22. Estoy 4 años en un programa que yo disfruté muchísimo, que tenía como toda la libertad teníamos toda la libertad de hablar acerca del deporte que quisiéramos, hacer el reportaje que quisiéramos, porque era un programa deportivo, cultural, político que se llamaba Ludens, ¿no? Entonces entrevistábamos a muchísima gente como que de todos los ámbitos, escritores. Ahí me tocó convivir en 2010 con Juan Villoro, que hicimos un programa, fue participante del programa tal cual del Mundial, ¿no? Imagínate un refuerzo estrella, ¿no? Para ese De lujo. programa. En 2010 que hicimos 11 programas acerca del Mundial. Entonces, bueno, fue un programa que yo disfruté muchísimo. Y ya después viene el paso de ESPN, ¿no? Ya viene este momento. Ya 4 años viene después de estar en Canal el presente, 22, digamos, ¿no? viene el presente que ya tiene su ratito el presente, porque llevo 9 años en ESPN, ¿no? Pero Que, sí, así, o sea, que ya digamos que llegaremos fue, a ESPN, ¿no? Porque al final de cuentas quiero parar un poquito en el hecho de que tú me decías del extenso que eran tus reportajes, ¿no? Del tener que adaptar a lo mejor tus palabras a cortos minutos que tenías en la televisión. Y mucha gente hoy y antes ha visto los productos periodísticos que tú ofreces, ¿no? Que son de alta calidad y que contienen investigación, que gracias. contienen horas de trabajo, de edición, de búsqueda de fuentes, etcétera. Cuenta un poco qué tan difícil es encontrar buenas historias, porque al final de cuentas, a lo mejor con la inmediatez con la que vive la noticia hoy en día, la gente ya no se para a cuestionar nada, ni a nadie, ni a ninguna institución, ni a ningún deportista, ni a nada. Simplemente se da la nota y se busca el morbo y se acabó la historia. Cuenta un poco qué tan difícil es encontrar la noticia y en qué momento decidiste que ese era como tu nicho de oportunidad, a lo mejor, de poder explotar por ahí, ¿no? En el medio de la comunicación. Sí, fíjate que esto de cuestionar es un punto clave, ¿no? Lo dices bien. Yo creo que toda investigación o todo tema interesante parte de una pregunta que no necesariamente siempre es la primera que se te ocurre, ¿no? Que tienes como que darle vueltas. Y eso me enseñó mucho cuando sube la primera parte en la revista Proceso. Yo digo, me llamó la atención, como que resoné con Mauricio en la revista Proceso, porque yo veía que él buscaba algo diferente, ¿no? Y buscaba algún tema diferente. Entonces, creo yo que sí parte siempre de un gran cuestionamiento, de hacerte la pregunta adecuada: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha cambiado con respecto a lo que yo observaba antes? ¿No? Hay que observar muchísimo. Y bueno, afortunadamente, como te platicaba ahorita, yo encontré esa área de oportunidades pues, desde el principio de mi carrera, ¿no? O sea, la fortuna de haber participado en la revista Proceso, que fuera como ya mi primer trabajo formal. Había estado en el Sol de México, pero ya como periodista tal cual, o como periodista iniciándose, porque no podía decir, pero eran como los primeros pasos ya periodísticos, fueron ahí. Y era como, wow, esto es lo que a mí me gusta, ver
ver este tema que es diferente, tal vez, ¿no? Nunca me llamó la atención sí, el ir al campamento todos los días y buscar la nota, que además me parece que es una labor también bien complicada y que reconozco que mis compañeros que lo hacen y que lo hacen bien, pues, es complicadísimo, ¿no? Todos los días tienes que traer un cassette nuevo, no, pero no era o sea, ese sí no lo estoy criticando, pero no era mi camino, no fue el camino que nunca seguí yo. Entonces, creo que desde un principio es cuando encuentro yo esa oportunidad y poco a poco vas como viendo que hay que hacerse preguntas, ¿no? Que hay que observar una realidad y que hay que preguntarte, por otro lado, qué está cambiando y qué es importante de contar. Sí, la verdad es que sí, porque al final de cuentas tú dices que la labor periodística del día a día también tiene su complejidad y es la verdad, ¿no? O sea, al final de cuentas uno dice, pues, ¿qué tanta nota puede surgir de ayer a hoy en un entrenamiento donde Claro, están los mismos 23 futbolistas haciendo lo mismo a claro. lo mejor y que a lo mejor no evoluciona la historia, ¿no? Yo platicaba con un gran maestro de periodismo, Moisés Rodríguez, un español muy talentoso que cubrió durante muchos años, ¿no? El periodismo deportivo y que después dio la transición a ser director de canal de noticias y después se enfocó más al cine porque él decía que las historias del periodismo deportivo solo cambiaban de actores y no de escenarios, ¿no? ¿Qué tan importante es a lo mejor exponer que sí puede cambiar la historia del escenario y que tú siendo un periodista de investigación puedes dar nota de eso, ¿no? O sea, que es muy respetable su opinión, pero Sí, también sí. encuentro muy interesante tu punto de vista porque tú expones que la realidad no es la misma, ¿no? Y que a lo mejor sí cambian jugadores, pero a lo mejor el Real Madrid tiene un problema financiero y hay que investigarlo y hay que cuestionarlo, ¿no? O sea, ¿cómo tú encuentras este nicho de oportunidad de decir, claro que se puede todavía rascarle un poco más al periodismo deportivo y no solo ver quién ganó y cuántos goles se metieron y cómo quedó el resultado? ¿No? Claro, que además esa parte del periodismo deportivo, te digo, no la demerito y es bien importante también, ¿no? La parte factual, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, darle seguimiento a las historias, pero sí me queda claro también que de repente muchas de las historias están en el último párrafo de una nota de esas del periódico, ¿no? O sea que lees una nota que puede parecer que dices, ok, ya sé que esta información, en qué terminó, y de repente lees el último párrafo y dices, pero ¿por qué pasa esto, no? O sea, eh, qué se movió aquí? Yo leía hace poco, ahora en este tiempo de la pandemia he tenido más tiempo de leer, afortunadamente también, y leía mucho acerca de periodistas, ¿no? Le he podido leer a Tom Wolfe, a Norman Mailer, que son grandes periodistas que además tenían una forma de escribir maravillosa. Te das cuenta la cantidad de preguntas que hacían para desarrollar cada historia. Pero había una historia muy buena, ¿no? Que siempre me marca, que es la historia del hombre que el día que mataron a John F. Kennedy fue e hizo, o sea, cuando estaba toda la prensa de Estados Unidos en este suceso que conmocionó tremendamente a ese país, todo el mundo estaba buscando una nota diferente. Y este hombre que se llamaba John Breslin se le ocurrió y dijo, pues yo voy a ir a entrevistar al sepulturero que está acabando la tumba de John F. Kennedy, ¿no? Entonces fue y él hace una entrevista al sepulturero y a partir de ahí saca pues todo el sentimiento americano. Y esa fue la que es la nota más célebre de la cobertura de John F. Kennedy, ¿no? Porque todo el mundo cubrió el desfile fúnebre y seguramente hubo reportajes, pero esa fue tan original que queda en la memoria, ¿no? Entonces, es eso, de repente la nota puede estar dentro del mismo hecho en un lugar diferente, nada más a un lado, no volteando en la siguiente banqueta o en el último párrafo de una noticia tal cual, que por eso digo que la noticia como tal es un género periodístico que es el género periodístico de todos los días. Y ese nos abre la puerta para ver un poco más allá también. Sí, sin duda. Y llegas a ESPN, que es un canal que es deportivo al 100%, ¿no? Y que a lo mejor busca elevar el contenido mucho más allá de lo que otros espacios un poco más pequeños, ¿no? De la televisión abierta pueden darle a la gente, ¿no? Y que normalmente se basan en información del día a día, ¿no? En lo que tienen que dar por ese corto espacio. Y en ESPN tú encuentras a lo mejor una oportunidad de poder abrir los horizontes, de poder expresar, ¿no? Ese ejercicio periodístico tuyo. Y cuenta un poco cómo fue abrirte, ¿no? Espacio poco a poco en la televisión, en un medio tan importante como ESPN, que los lugares pues, son muy peleados y tú lo sabes, no te lo tengo que decir. Sí, bueno, cuando llego a ESPN, pues era como andar con la chica más bonita del barrio, ¿no? O sea, sí, es lo máximo. Y yo lo que creo es
ESPN es lo que es y se construyó por lo que es, por este tipo de contenidos que buscó desde su fundación, ¿no? Por este tipo de historias que contó, que ha contado el canal. O sea, cuando vemos los grandes departamentos que tenemos para este tipo de cosas diferentes, como me voy a ir de arriba abajo, ¿no? Desde 30 for 30 a E60, a SC Reportajes. Es decir, hay una gran importancia en el canal para eso, ¿no? En la plataforma tal cual, a pesar de que es un canal que cubre todo el cotidiano y que cubre partidos y que cubre todo, siempre le ha dado mucha importancia a eso. Entonces, sí fue llegar y pues lucharle, ¿no? Lucharle, intentar dar yo temas originales, ¿no? Porque sabía para qué me habían contratado, porque te digo, además, no, o sea, es una política del canal tener este tipo de contenidos. Entonces, pues fue como intentar adaptarme. A lo mejor yo venía de un lugar muy cultural, ¿no? Donde yo siempre hacía los temas más deportivos, pero fue como meterme también al cotidiano y meterme mucho más, porque allá hacíamos un programa semanal. Acá era como el gran reto fue meterme a los contenidos diarios y ser como actual, ¿no? Poder meter contenidos actuales a la discusión. Y ha sido una gran experiencia, ¿no? Como dices tú, claro que es todo el tiempo, es como jugar en el Real Madrid, ¿no? Siempre lo digo, siempre hay un refuerzo nuevo y hay que lucharle y bueno, hay que intentar, yo lo que siempre intento es ver las cosas un poquito diferente para encontrar una historia que tenga cabida, ¿no? Y que pueda ser original. Pero sí debo decir que sobre todo acá la gran importancia que le dan a los reportajes, todo es de ESPN, ¿no? Que es un canal que es lo que es gracias a eso, que ha tenido esa gran visión de ver temas diferentes. Sí, y te vemos participar en Fútbol Picante, en SportsCenter, presentar tus notas, ¿no? Buscar el espacio correcto para dar la noticia, ¿no? Y poder cuestionar a lo que se tenga que cuestionar. Si alguien hoy ve tu producto televisivo en la tele y no se imagina qué hay detrás, ¿cómo le describirías este proceso de la investigación periodística del trabajo que alguien que no tiene ni idea cuántas etapas lleva, ¿no? Hasta aparecer en televisión, desde ir a proponérselo a los ejecutivos, ¿no? Proponer una idea, sentarte a editarla, escribirla, las fuentes, las entrevistas. Ahora sí que te cedo la palabra para que tú seas quien nos dé una masterclass de cómo se hace una nota, ¿no? No, hombre, gracias. Mira, sí es complicado. Yo cuando me cambié de periodismo escrito, ¿no? A periodismo televisivo, que además te digo que fue, o sea, la vida me llevó ahí y estoy muy contento de que sí haya sido, ¿no? Pero me di cuenta de inicio que yo en el periodismo escrito editaba es decir, escribía, me preocupaba mucho por el reporteo, que es una parte fundamental, por la concepción de la historia, por escribirla bien. Digamos que esa es la parte tal vez más complicada, ¿no? Pues es el fondo de las cosas. Pero luego la forma también es complicadísima. Entonces, la forma te das cuenta que pasar de ese periodismo escrito había que meterle imagen a todo lo que dijeras, ¿no? Y de entrada, la verdad es que yo como periodista escrito no tenía, o sea, me costó trabajo dar como ese salto. En Canal 22 yo escribía mis guiones, pero no era el responsable de la producción y de lo que eso sucedía, ¿no? De lo que sucedía ya estando al aire. Yo acá en ESPN, cuando me contrataron, me presentaron como el productor de reportajes especiales, ¿no? Entonces yo acá tuve la responsabilidad de decir, ok, todo lo que yo diga tengo que saber cómo lo voy a ilustrar. No, entonces, si me dijeras, o sea, un poco te lo cuento para decir que son como dos cosas diferentes, ¿no? El primero es la concepción periodística tal cual de todo, que parte de lo que decíamos hace un ratito, de cuestionarte, de cómo encontras una idea que intente ser diferente, ¿no? Hay que darle vueltas muchas veces, no siempre lo primero que te llega es, ¿no? Como que hay que decir, ok, pero qué más le puedo ver? ¿Qué más le puedo ver? A partir de eso, pues intentas buscar cuáles son las mejores fuentes, como dices tú, ¿no? Pensando en Julio Scherer, otro periodista que he podido releer ahora, que es maravilloso lo que escribía, con una además capacidad filosófica tremenda, pero él siempre decía que un reportero también es las fuentes que consulta, ¿no? Y que siempre tienes que buscar las fuentes de más alto nivel, en todos los sentidos, para información off the record o para que aparezcan en cámara contigo, ¿no? Entonces,
eso también se va dando con el tiempo, ¿no? Vas teniendo una agenda, vas conociendo gente que ya permite hablar, pero bueno, después cuidar las fuentes. Y ya más tarde, pues viene todo el proceso de ir armando el rompecabezas, ¿no? Haces la entrevista, intentas buscar la parte profunda que tú ya tienes en la cabeza, tienes de todos modos los ojos y los oídos bien abiertos por si hay algún tema más interesante que el que tú traías, ¿no? Que te lo estén diciendo. Y ya que tienes eso, pues empiezas a armar todo un rompecabezas tremendo que no es fácil. Obviamente sales a entrevistar y ya vas pensando en imagen. Si entrevistas a alguien, pues ya vas grabando sus trofeos, lo ves caminar, ¿no? Porque ya sabes que todo esto lo vas a necesitar para televisión. Y es hora de armar el rompecabezas y es hora de armar un guión en el que sí se le dedica mucho tiempo. Es decir, yo me siento, lo veo, empiezo a acomodar como las voces que tengo, de repente me levanto una hora y regreso y ya no me gusta y digo, uff, no, es que no estoy llegando a tiempo, estoy mal, pum, pum, y entonces puedo hacerle mil cambios al rompecabezas. Mientras más tiempo tienes, pues puede quedar mejor, pero hay veces que necesitas hacerlo para la noche y le das una vueltecita rápido y se lo pasas a los editores, ¿no? Claro. Pero bueno, es un proceso, yo no diría que complicado, pero es un proceso para el que se requiere como irlo conociendo y que ojalá que se practique más también, ¿no? Que ojalá que muchos jóvenes se interesen y yo jamás le he negado el consejo a un joven y por supuesto que quien se acerque, si tiene las ganas de aprenderlo, de repente encuentras mucha gente que viene y te enseña algo y quiere que le digas, oye, ¿dónde habías estado? Pero si eres Guillermo del Toro, por qué no te habíamos visto, no? Entonces creo que también hay que tener cierta capacidad de autocrítica. Yo con todos los años que llevo en esto, que tampoco son muchísimos y no es que yo me venga aquí a poner como la autoridad, pero siempre escucho un consejo. Yo tengo mucha retroalimentación, por ejemplo, con gente de SC Reportajes de Estados Unidos y siempre les acepto algo que me digan, oye, fíjate que no veo el guión bien aquí, porque tal le digo, a ver, por supuesto, déjame pensarlo por lo menos, ¿no? Y un ejercicio que vi, tuve la oportunidad de ir a ESPN, a las oficinas centrales, y pude ir con la gente de E60, y me encantó una dinámica que ellos tienen, que es, ponen ya una pieza al aire, o sea, está el guión, pero ponen una pieza que ya está montada, todavía no está al aire, y sientan a 40 personas en una sala de juntas, donde está desde la gente de musicalización, hasta la gente de editorial, hasta la gente de producción, y todos desde su punto de vista, la gente de musicalización, que se supone que no es experta en editorial, puede decir, oye, fíjate que no entendí en el minuto 3:45 de tu nota lo que quieres decir, cuando hablas de tal, pero ¿por qué no entendiste? No sé, no entendí, no yo como... Y le hacen caso, ¿no? Dicen, ok, a ver, si tú no lo entendiste, déjame, me pregunto qué hice mal. Pero está esta capacidad de crítica que es fundamental, ¿no? Para un reportaje, para un reportero. Si no hay capacidad de crítica, pues no hay capacidad de aprendizaje, ¿no? Y eso es bien importante, el saber que si alguien te dice, debes decir, ok, puede ser, ¿no? Y decían los mismos jefes de E60, ¿no? Que cuando alguien no hace caso, que alguien le dice a dos personas, por ejemplo, y no entendí esa parte, y el reportero no hace caso, dice, ya nos llama mucho la atención. O sea, esta no capacidad, o esta falta de capacidad de abrir los oídos y ser humilde y decir, ok, por algo, aunque yo crea que está muy bien, por algo no lo están entendiendo, déjame lo reviso. Dice, ya nos llama la atención, alguien que no hace caso a varias recomendaciones, ya nos llama la atención. Entonces, eso es un gran ejercicio, ¿no? Porque además dicen, pues no es una crítica personal, es una crítica de un trabajo que todos queremos que salga bien. Entonces, bueno, a grosso modo te doy un poquito el proceso, pero sí haciendo mucho énfasis en este tema de decir hay que ser muy autocríticos con el trabajo y no solo autocríticos, sino recibir la crítica de afuera también. Claro, esta capacidad de escuchar, de Sí, autocriticarte para bien, ¿no? O sea, y de saber que es por un bien común, que es el equipo, ¿no? Que en este caso es ESPN. Si algún día necesitas una persona para tus 40 personas de ver tus reportajes, yo me apunto, mi no, querido hombre, Tlato. seguro, Estoy seguro, más por que favor. puesto. Mi querido Tlato, hablamos de la televisión y de este gran mundo que es, ¿no? Y muchas personas dirán que está muriendo, que a lo mejor el periodismo ya no tiene cabida en un lugar donde el morbo y la polémica y los gritos, ¿no? Se han apropiado de los espacios televisivos, tanto noticiosos como deportivos, ¿no? Estos programas de debate que a mucha gente le gustan y es muy respetable, pero poco a poco siento que hemos perdido espacios de crítica, de investigación y de periodismo puro. ¿Tú qué piensas sobre esto? Hoy has tenido que evolucionar en el sentido de que hoy participas en ese reportajes con un podcast, ¿no?
y que sigues teniendo tus espacios para presentar tus notas. Pero ¿tú qué piensas de esto? ¿Está evolucionando? ¿Está muriendo? ¿El periodismo poco a poco pierde un lugar ante la polémica y el morbo? Cuéntame un poco cuál es tu sentir. Yo creo que, aunque parecería que tiene menos espacios, está en un momento donde la misma dinámica de lo que se está moviendo le abre otro camino, ¿no? Porque creo que la gente quiere ver otro, es decir, ahora que estás como on demand, ¿no? Que todos son contenidos que puedes ver lo que tú quieres ver, que ya no estás atado al horario de un show o al horario, los partidos, por ejemplo, la televisión en vivo, ahí sí, esa sí seguirá sin duda siempre hacia adelante, ¿no? Porque la gente no nos gusta ver algo que no esté en vivo, ¿no? No te Claro. gusta ver, no te gusta enterarte de una pelea de boxeo que fue hace 25 minutos porque viste Twitter y dices, no puede ser, ya vi y yo apenas la estoy viendo en televisión, eso no sucede, ¿no? Pero yo creo que más bien el periodismo de investigación y de documental y de todas estas cosas debe encontrar un nuevo espacio ahora que la gente puede decidir qué ver, ¿no? Y tampoco critico el otro periodismo que se lleva a cabo, porque yo tengo un respeto amplísimo por todos mis compañeros, por todos mis colegas, por todo, pero sí creo que puede haber una oportunidad hacia adelante también para este tipo de cosas, ¿no? Para que si se desarrolla un documental, lo pongas en una plataforma donde la gente lo puede ver, o que si haces, como dices tú, el podcast, que incursionamos cuando estábamos en medio de la pandemia, bueno, ya no sabemos de cuándo es el medio, porque no sabemos cuándo termine, pero bueno, hace unos meses, pues que esté ahí en Spotify y que quien tenga un ratito de su tiempo y se lo recomienden, se suba a su coche, lo descargue y se vaya escuchándolo, ¿no? O sea, siento que gracias a las nuevas plataformas se gana espacio para este tipo de cosas y para que la gente que le gusta lo consuma y quien no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si hay un buen producto, creo que la gente lo puede consumir. ¿A dónde va la industria de la televisión, mi querido Tlato? Tú sabiendo y estando adentro de este mundo y sabiendo lo que ha pasado lamentablemente en la industria con los despidos y muchas más cosas que han sucedido en toda la televisión del mundo, cuéntame un poco a dónde va, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la televisión, de la gente que está dentro de la televisión? ¿Se están renovando? ¿Están trabajando en nuevos productos para atraer a las audiencias más jóvenes? ¿Cómo le compites al on demand famoso, ¿no? Que ya nadie espera a las 11 de la noche a lo mejor para ver fútbol picante si lo puede ver, no sé, a lo mejor en YouTube pirata, ¿no? Una hora después o un día después, el día que se le antoja a la hora que tenga disponibilidad. Sí, yo creo que la televisión, y es una gran pregunta la que haces, René, yo creo que la televisión sí tendrá que reinventarse en cuanto a concepto. La televisión, al final, es un elemento de entretenimiento el más grande de todos, ¿no? Sí. Pero tú planteas una buena cosa. Una, los jóvenes, ¿no? Con menos capacidad de ver algo mucho tiempo, ¿no? Porque ya están muy influidos por lo que sucede en redes sociales, por lo que sucede en todo esto. ¿Cómo nos los vamos a ganar? Es una pregunta que sí nos tenemos que hacer, ¿no? Y que todos tenemos que empezar a estudiarlo. Y sí, ¿cómo nos vamos a reinventar para que la gente nos espere de nuevo, ¿no? Para que la gente pueda ver. Me pasó con mis hijos ahora que salió WandaVision, ¿no? Que fue de Disney Plus, que una serie muy, muy padre, que tienes que esperar a cada viernes, ¿no? Entonces, mis Claro. hijos era como la cosa de, pero ¿por qué tenemos que esperar a cada viernes? Y dices, bueno, creo que esa es misión cumplida, ¿no? Porque estás esperando el viernes y ya el viernes tú lo descargas a la hora que tú quieras, Sí, pero tienes que ¿no? esperar. Pero tienes que esperarte, ¿no? Tienes que esperarte para ver un siguiente capítulo. Entonces, mientras la televisión, porque pues eso es televisión al final, Sí. ya on demand, pero son las mismas plataformas lo que está yéndose hacia allá, ¿no? Los mismos canales y todo. Mientras la televisión logre eso, ¿no? Logre seguir manteniendo el interés y volverse indispensable para la gente, que la gente te espere, creo que eso es lo que tendrá que volver a hacer la televisión, como es el reto del periódico, ¿no? O sea, que tú compres el periódico porque sabes que vas a leer algo bueno, ¿no? Que yo sepa que le voy a aprender a la tele y que sepa que voy a ver algo que me gusta, algo que vale la pena, ¿no? ¿Por qué compras un periódico? Bueno, porque sigues a un periodista en especial, porque sabes que siempre tienen algún buen reportaje, porque hay un columnista que te gusta, ¿no? El mismo reto lo va a tener la televisión, o el mismo reto ya lo tiene, ¿no? Porque llegó el streaming y llegó el on demand y se pasó por la derecha, ¿no? A muchísimos. O sea, los
los sistemas de cable en Estados Unidos, las estadísticas lo dicen, ¿no? Los sistemas de cable, ahora que están todas las plataformas, los sistemas de cable están en una crisis tremenda porque la gente dice, mejor pago una suscripción a Netflix y a Disney Plus que pagar todo un sistema de cable del que no veo nunca, porque nunca encuentro lo que quiero a la hora que yo quiero, ¿no? Y por 900 Entonces, canales que no uso, ¿no? por 900 canales que no uso, ¿no? Entonces mejor me siento yo y si el viernes quiero ver una película, pues me pongo a buscar qué hay en las plataformas y la veo. Y si me estoy quedando dormido, le paro, ¿no? O sea, digamos que las ventajas del on demand son muchas y la televisión, si no es que se va al on demand, tendrá que encontrar cómo jalar a la gente, ¿no? Tendremos que encontrar, me incluyo, porque soy parte de eso, ¿no? Claro. Soy parte de lo que tenemos que ofrecer cosas buenas. Sin duda. Habiendo recorrido tu vida, ¿no? A gran escala, porque una vida tan interesante como la tuya podría dar para que nos sentáramos a No, hombre, platicar por gracias. horas. Cuenta un Gracias. poco qué le falta a Tlatuani. O sea, tienes Juegos Olímpicos, tienes participaciones mundiales, tienes apariciones en Sports Center, el noticiero más importante de la televisión deportiva mundial, Sin ¿no? duda, Y trabajas sin en la duda. cadena más importante de televisión a nivel mundial de deportes. ¿Qué le falta a Tlatuani? ¿Qué sueña? ¿Qué le falta? Mira, realmente, digo, te agradezco todo eso que dices, pero me falta mucho, realmente a mí lo que me gusta mucho del periodismo y es por eso que amo la profesión, que todos los días te encuentras con un mundo nuevo, ¿no? Que te encuentras con una realidad que no conocías, con algo que puedes contar, que puedes estar en una casa muy humilde y en una muy acaudalada al mismo día y que tienes que llegar sin prejuicio, ¿no? Sin juzgar alguna de las dos, sin decir, ay, estos de acá o estos, y que tienes que llegar poniéndote unos lentes más neutrales, aunque siempre es imposible, porque bueno, uno tiene siempre su sistema de creencias y algo vas a juzgar, pero la verdad me falta seguir conociendo historias, ¿no? Me falta mucho seguir queriendo conocer cosas que es lo que más disfruto. Y poderlas seguir contando, ¿no? Y poder seguir contando historias más profundas, ¿no? Eso sí quiero, seguir en el camino de hacer historias más profundas cada vez, de más duración, mejor contadas, pero sobre todo seguir conociendo como que estas oportunidades que nos da todos los días el periodismo, ¿no? Que nos da ir con los ojos bien abiertos y conocer algo nuevo, que te saque de la rutina del ayer. Tlato, si tuviéramos que hacer un corte de caja al día de hoy de tu vida junto al deporte, de este viaje, ¿no? De tu maravillosa historia del deporte, ¿cómo la describirías con una sola palabra? Si te pidiera que usaras solo una para darle un calificativo, ¿cuál sería? Plenitud, tal vez, Plenitud. ¿no? Y la explico porque, bueno, como te digo que mi sueño desde niño era eso, ¿no? Pero además siempre como un poco enfocado hacia las historias también y todo, pues hago lo que más me gusta, ¿no? Y me lo dicen, por ejemplo, la gente que me conoció de niño, mis papás, mis primos, mis hermanos, pues dicen, bueno, pues es que tú, o amigos, ¿no? De la infancia, me dicen, es que tú desde niño organizabas pequeños Juegos Olímpicos en la cuadra, ¿no? Yo nos poníamos a dibujar medallas todos los amigos y organizaba yo un juego ahí con reglas de carreras de 100 metros de salto, es como que todo el mundo dice, bueno, pues es lo que tú querías hacer. Entonces, por eso no tengo más que agradecimiento y decir plenitud, ¿no? Plenitud de que la vida me permita hacer esto, agradecimiento con ESPN, agradecimiento con Canal 22, con todos los lugares por donde he pasado y me han permitido vivir esto que es un sueño, ¿no? Que es para mí algo que he disfrutado toda la vida. Tlato, gracias por ser la fiel muestra de que el periodista no es la nota, ¿no? Que el talento y el trabajo siempre encuentran un lugar, porque tú, no me queda la menor duda que has batallado por encontrar esos espacios, ¿no? Para presentar tu trabajo periodístico. Y gente como yo, que somos muy atascados de la investigación, del periodismo, del cuestionar, siempre agradeceremos que haya gente como tú en los medios. Sobre todo, gracias por inspirarme para contar historias. Ha sido un deleite tenerte, escucharte, que aceptaras la invitación y quiero agradecerte tu tiempo para estar aquí en la maravillosa historia del deporte. No, hombre, gracias, mi querido René. Y créeme que un joven como tú, con tu empuje, con las ganas que tienes de hacer cosas y todo, pues será de los responsables de lo que pase en la televisión pronto. Así que esperemos reencontrarnos pronto personalmente, ¿no? Hoy nos estamos saludando a unos miles de kilómetros de distancia, pero eso no quiere decir que no estemos cerca, pero pronto nos reencontraremos y platicaremos mucho de qué podemos hacer
para defender esto no para defender esto, pero para intentar que esto siga tan vigente como siempre ha sido, ¿no? Haciendo también lo que nos gusta y lo que creemos. Así que te mando un enorme abrazo. Al revés, muchas gracias por considerarme de verdad, por tus palabras y sigue empujando hacia adelante como siempre. Así será, mi querido Tlato. Yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte. Hasta muy pronto.